Bien, bendiciones. Que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Qué bueno, poder verles una vez más. Y yo creo que eso es una muestra de que Dios ha obrado en medio nuestro, guardando nuestra salud, guardando nuestras vidas, y son cosas por las cuales nosotros debemos de darle a Él gracias. Yo quiero una vez más invitarles a que se pongan sobre sus pies para que oremos, implorándole, como siempre, a nuestro Dios que nos ayude en esta mañana a poder proclamar su palabra con claridad, con valentía, con rectitud, y también que Él hable a nuestras vidas. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das una vez más de poder congregarnos como iglesia, de poder estar juntos para adorarte, para exaltar tu santo y bendito nombre. Ahora te ruego que en este momento de comunión, como tú has dicho, que tú estarás en medio nuestro, donde hay 2 o 3 reunidos, que tu presencia por medio del Espíritu Santo esté controlando todo cuanto se esté haciendo aquí en esta mañana. Yo te ruego de manera especial que tú hagas una obra de transformación en nuestras vidas, que podamos nosotros escuchar tu palabra claramente y que podamos ser convencidos de pecado y que nosotros vayamos delante de nuestro Señor y Salvador Jesús por sus méritos a pedir perdón por nuestros pecados, para hallar gracia, para hallar socorro, para hallar perdón en ti. Solamente por Cristo es que nosotros podemos hoy venir delante de ti, Padre de los cielos, por su sacrificio, por su obra de mediación entre Dios y los hombres, para traer paz, para traer salvación. Te ruego de manera especial por aquellos que aún no te conocen, que esta mañana pueda ser el día en que tú abras sus ojos y que la luz de Cristo pueda resplandecer sobre ellos. Trae a salvación, Padre de los cielos, aquellos que ya tú has elegido. En Cristo nuestro Señor pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si han estado siguiendo nuestra serie, nuestras prédicas, libro que nosotros estamos compartiendo, se darán cuenta que hoy es el último capítulo que vamos a exponer del libro de Nehemías, el último, porque, verdad, aquí finaliza este libro. Así que yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Nehemías. Nehemías capítulo 13. Para aquellos que están en medio nuestro, hemos estado ya por unos meses estudiando el libro de Nehemías y hoy, por la gracia de Dios, verdad, vamos a terminarlo contando que así sea, que Él nos muestre su favor. Nehemías capítulo 13. Si nosotros fuésemos a escribir el libro de Nehemías, yo creo que hubiésemos terminado, ¿verdad? Hubiésemos terminado este libro en el capítulo 12 y no en el capítulo 13 donde culmina. Y nosotros, mientras estemos exponiendo el mensaje, vamos a tener una idea de por qué yo digo esto. Capítulo 12 que nosotros expusimos la semana pasada es un momento donde el pueblo celebra el hecho de que ya ha reconstruido los muros que estaban destruidos, el servicio en el templo ha sido restituido, los servidores del templo están siendo cuidados, el pueblo está valorando el servicio que los servidores del templo, los sacerdotes, levitas, porteros, todo lo que tenía que ver con el templo estaban siendo cuidados. Y el pueblo respondió de manera generosa, ofrendando y dando los diezmos que Dios había mandado a hacer, que tenía que hacer el pueblo para sustento, obviamente, de los que estaban allí sirviendo. Y yo creo que ahí pudo haber terminado el libro de Nehemías, pero no terminó ahí, no terminó ahí. Capítulo 13 encontramos lo que sucedió unos 10 años o 10 a 12 años después de este evento que nosotros estuvimos exponiendo la semana pasada en el capítulo 12. Nehemías retorna una vez más a Babilonia para servir como copero de rey, y cuando él pide permiso para regresar una vez más a Jerusalén, ya no para reconstruir, sino más bien tal vez para supervisar
en medio de su pueblo, se encuentra con una realidad muy distinta a la que él dejó cuando él salió. Un pueblo contento, un pueblo alegre, un pueblo que estaba obedeciendo la ley de su Dios, un pueblo que se había comprometido a obedecer a Dios, pero la realidad es totalmente distinta cuando él así regresa. Y es el regreso de Nehemías y las reformas que él tuvo que hacer a su regreso que nosotros vamos a estar exponiendo en esta mañana. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió con este pueblo? Que una vez más volvió a cometer los pecados por los cuales Dios los había mandado al exilio. ¿Qué pasó? Se olvidaron de sus promesas, aquellas que nosotros vimos en el capítulo 10, donde ellos se comprometieron a obedecer fielmente la ley de su Dios, de que no iban a descuidar la casa de su Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Eso que nosotros vamos a tratar de exponer en esta mañana. Capítulo 13, vamos a leer los versos desde el 1 hasta el verso 3. Aquel día se leyó el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron a Balaam para que los maldijera. Este era un profeta. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Verso 3. Y cuando oyeron pues la ley, refiriéndose al pueblo, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Fácilmente nosotros cuando comenzamos a leer estos primeros 3 versos pensamos que esta es una continuación de el verso del capítulo 12, pero no es así. Y mientras nosotros vayamos exponiendo el mensaje, nos vamos a dar cuenta por lo que los detalles que nosotros aquí encontramos. Hallazgo, este es el primer punto, el hallazgo en la ley y separación de los extranjeros. El pueblo una vez más se expone a la palabra de Dios. Y cuando se expone a la palabra de Dios, encuentra que hay algo que ellos estaban haciendo que no debían hacer. De hecho, parecería algo como nuevo, pero realmente no lo era. El pueblo sabía que ellos no debían mezclarse, pero aparentemente lo había olvidado. O no había un liderazgo que los guiara a hacer las cosas correctas. Muchas cosas pueden suceder en un año, pero en 10, muchísimas más. Sin la representación de un líder, de un guía, de uno que encamine al pueblo hacia donde debe hacerlo, hay muchos problemas. Una vez más, el pueblo, ¿verdad?, se expone a la palabra de Dios, encuentra que ha faltado a su Dios respecto a los matrimonios o mezclarse con los amonitas y moabitas de manera específica, y Dios dice las razones. Este pueblo, cuando el pueblo iba peregrinando, no lo recibió, sino más bien lo que hizo fue que contrató el rey, ¿verdad? Contrató a Balaam, el siervo de Dios, para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Era como algo extraño. Lo interesante es que Balaam, conociendo a Dios, siendo siervo de Dios, él aceptó. Y ahí nosotros hemos encontrado la historia, ¿verdad?, muy famosa de la burra que le habló y se salvó por la burra porque el ángel lo iba a matar. Por la burra no lo mataron al profeta. Pero este pueblo no recibió, no albergó obviamente a los israelitas, así que Dios dijo, no deben mezclarse con estas personas. ¿Qué más sucedió? No solamente es tenerlo en medio de ellos, sino mezclarse de manera particular en matrimonio. Dios había sido claro, específico con ellos. No mezclarse. Y no era porque los israelitas eran mejores personas que los moabitas o los amonitas. No tiene nada que ver con eso, sino más bien con las prácticas que estos pueblos tenían. Eran pueblos politeístas, tenían diferentes dioses, dioses falsos, y Dios les había advertido al pueblo que si se unían a ellos, fácilmente sus corazones iban a ser desviados y iban a incurrir en el pecado de la idolatría y faltar así a su Dios. Así que Dios, cuidando a su pueblo, le dice, no hagan esto, no se unan a ellos. Una ley de parte de su Dios, un mandamiento de parte de ellos.
Pero una vez más, aparentemente habían olvidado, pero leyendo el libro de la ley, encuentran que no debían juntarse con ellos. Así que ahora, convictos de sus pecados, ellos obedecen. Y no sabemos si ellos por ignorancia no habían cumplido esto o más bien voluntariamente lo habían hecho. No nos dice el texto. El problema era que estaba ahí. Ellos habían infringido la ley de su Dios. Conscientes o inconscientes habían pecado en contra de su Dios. Escuchan la ley, obedecen lo que la ley dice y separan a los extranjeros en medio de ellos. Solo vemos los versos desde el 1 hasta el verso 3. Los versos 4 hasta el verso 7 encontramos algo interesante una vez más. El pueblo que olvida su historia, ¿recuerdan esta frase? ¿Qué dice? Que está condenado ¿a qué? A repetirla una vez más. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esto es precisamente lo que pasó con este pueblo. Olvidó una historia reciente de 10 años. Yo creo que hay cosas que nosotros podemos recordar de 10 años atrás fácilmente. No recuerdo cuántos años pasaron ya de las Torres Gemelas. ¿Cuántos años pasaron de eso ya? 11. Bueno, 20. Oh, bueno, ya miren por dónde vamos. 20. Pero todavía lo acuerdan, ¿verdad? Solamente lo mencioné y se acuerdan de este evento. Pero miren lo que sucedió aquí con este pueblo. Los versos 4 hasta el verso 7. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, escuchen quién era, un sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado, verso 5, y le había hecho una gran cámara, escuchen, había hecho una gran cámara, una gran habitación, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Más, dice el verso 6, más a todo esto, yo creo que es una parte muy importante, más a todo esto, verso 6, yo no estaba en Jerusalén, quien Nehemías no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Y dice algunos días, pero no son días, son años. Verso 7. Y este permiso lo hizo ¿para qué? Para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, el sacerdote, por consideración ¿a quién? A Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Si ustedes una vez más han estado siguiendo lo que nosotros hemos estado exponiendo desde el capítulo 1 hasta ahora, Tobías, ¿recuerdan los compañeros de él? ¿Quién más? Estaba Tobías, ¿estaba quién? Sanballat, ¿quién más estaba? Gesem, el árabe. Son 3 personajes que aparecen aquí no como cosas buenas, sino como antagonistas, como los enemigos del pueblo de Dios, como los que se burlaron del pueblo de Dios cuando estaban construyendo. Pero ahora nosotros encontramos que el sacerdote o uno de los sacerdotes, el que estaba encargado del depósito de los tesoros, donde se guardaba el diezmo y todo lo que nosotros ya describimos en los versos 4 en adelante, él había quitado, o no quitado porque era que no había nada, sino más bien había utilizado este espacio para hacerle una habitación a nada más que al enemigo o uno de los enemigos de Dios. Así que una habitación para el enemigo. ¿Qué pasó? Él no conocía la historia, no sabía lo que estos hombres, de manera particular, y digo estos porque más adelante Sanballat va a aparecer también en la historia, lo que habían hecho en contra del pueblo. No solamente se burlaron de ellos, sino que trataron de parar la obra de Dios muchas veces, y como no pudieron, trataron también de matar a Nehemías, pero no lo lograron. Cuando nosotros nos exponemos con frecuencia a la palabra de Dios, o cuando no nos exponemos con frecuencia a la palabra de Dios, olvidamos lo que Dios dice. Olvidamos lo que Dios dice. Y al no escuchar, obviamente, la palabra de Dios, nosotros entonces erramos y nos desviamos del camino correcto.
La falta también de liderazgo, la ausencia de Nehemías en este pueblo fue una parte por el cual el pueblo una vez más fracasó. Era notable que Nehemías ya no estaba en el pueblo. Mientras estudiaba pensé, ¿qué habría pasado con Esdras? Tal vez Esdras estaba ahí. Creo que no, a lo mejor había muerto, porque era una persona ya entrada en edad. O si estaba ahí, no nos dice el texto, tal vez el pueblo no escuchó las advertencias de él. Pero no había un liderazgo, no había nadie que parara a estos líderes. El pueblo, una vez más, como había mencionado, olvidó una historia reciente y muy pronto este hombre, Eliasib, se olvidó de quién era Tobías, ¿verdad? Y las cosas que había hecho en contra del pueblo de Dios. Dos fueron los pecados de este sacerdote: emparentarse con este moabita. No necesariamente era que él se había casado, sino más bien tal vez había dado a uno de sus hijos para que se casara con una hija de este hombre. Y lo segundo es darle alojamiento a un pagano en la casa de Dios. Dos fueron los pecados de este hombre, pecados totalmente graves delante de Dios. Pero aún así él aquí seguía. Tomó el lugar donde se supone que debían estar los tesoros o el diezmo de las ofrendas para los levitas, los servidores del templo, y lo convirtió en una habitación. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, si siguen la historia, la narración, verdad, dice que él había hecho una recámara o una habitación donde guardaban? Este verbo está en ¿qué tiempo? Está en el pasado. Si guardaban, ¿qué significa? Ya no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Se acabó lo que había ahí, ¿verdad? El pueblo no cumplió con una de sus promesas. Y más adelante vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué el lugar está vacío? Porque el pueblo no cumplió su promesa de proveer para los servidores del templo, para aquellos que estaban a disposición del pueblo para servir en el templo. Y esto obviamente eran hechos evidentes a los ojos de todo el pueblo. Esto no era algo que se estaba haciendo escondido. El hecho de tú ver a uno que era enemigo de Dios, notable posiblemente por su vestimenta, por las características de este hombre, de que ahí había alguien que no pertenecía al pueblo. Pero nadie en el pueblo podía tener la moral, aparentemente, de llamar la atención a aquel que estaba quebrantando la ley de su Dios, aquel que no estaba andando en rectitud y obediencia a Dios, aquel que estaba infringiendo la ley de su Dios. Primero, por emparentarse con este hombre, y segundo, por hacerle una habitación al enemigo. Qué gran falta cometió este hombre. Verso 6. Verso 6, lo habíamos leído anteriormente, dice que para todo esto yo no estaba en Jerusalén. Nehemías no estaba ahí. Y lo que él quiere decir con esto es, y es lo que imagino, es que si él hubiese estado ahí, la historia hubiese sido diferente. ¿Por qué? Si vamos una vez más en retrospectiva, todo lo que Nehemías ha venido haciendo es precisamente para ayudar al pueblo a mantenerse en el camino de la rectitud, en el pacto que ellos tenían con su Dios. En la ausencia de Nehemías, una vez más, el pueblo regresa a cometer los mismos pecados que ellos habían estado cometiendo en el pasado. Es peligroso entonces cuando un pueblo no tiene un liderazgo. Es sumamente peligroso. Yo creo que en nuestro contexto, ¿verdad? En la historia reciente, no muy pasada, ahora mismo, en nuestro vecino Haití, hay una crisis de liderazgo. Había un presidente y alguien aparentemente de la nación, o muchos, lo mandaron a matar. El pueblo no tiene un liderazgo. Quedó el primer ministro, pero ellos todavía dicen que es posible que el primer ministro tenga que ver con la muerte del presidente. Así que están pensando también en destituir a este hombre. Entonces, ¿quién va a guiar a la nación? ¿Quién va a guiar a esa nación?
Y lo que nosotros vemos en ese país es un desastre tras otro, tras otro, tras otro. No hay un liderazgo. En la ausencia de líderes hay muchos problemas. Hay caos. Y es lo mismo que estaba sucediendo aquí en medio de este pueblo, los israelitas. Había un caos porque no había un liderazgo. Cada quien estaba haciendo lo que bien le parecía. Así que había un cambio notable mientras Nehemías estaba en el pueblo y cuando Nehemías no estaba aquí. Este hombre buscaba siempre acercar al pueblo a su Dios. Y el pueblo se alejaba más de él cuando no tenía a alguien que los liderara. Este hombre restauró los muros, restituyó el culto en el templo, resolvió los problemas de justicia en medio de ellos, trajo hasta cierto punto un avivamiento al traer también el libro de la ley. Pero ¿qué pasa a partir del verso 7? ¿Qué pasa a partir del verso 7? Yo quiero que lo lean conmigo, por favor. Para volver, ¿verdad?, dice, a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho el sacerdote Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Haciendo para él una casa. Le preparó una habitación a este enemigo. Ahora nosotros encontramos a Nehemías encontrándose, ¿verdad?, con esta realidad. Pero ahora él va a tomar el control una vez más de Jerusalén. Recuerden que Nehemías fue enviado por el rey como gobernador. Así que él tenía una autoridad sobre el pueblo. Vuelve una vez más a Jerusalén, se encuentra con esta realidad que el pueblo ha estado totalmente en una declive espiritual, ha faltado a su Dios. Y miren lo que él hace entonces. Considera lo que Eliasib había hecho como algo totalmente malo, de hecho lo era. Pero este hombre no solamente observó el mal que había hecho, sino más bien que él tomó la iniciativa y tuvo el coraje de frenar al pueblo, de frenar las cosas que ellos estaban aquí haciendo. Alguien tenía que frenarlos. Alguien tenía que poner orden en este pueblo. Así que luego de su recorrido, cuando él llega una vez más a Jerusalén, él no se quedó solamente con lo que él vio en el templo. Yo creo que eso lo motivó a seguir andando las diferentes ciudades o pueblos alrededor para conocer lo que estaba pasando con el pueblo. Y en su recorrido él encontró muchas cosas que más adelante nosotros vamos a ver. Camina a las ciudades y ve muchas faltas. Y él toma entonces la decisión de hacer ciertas reformas, de hacer ciertos cambios para que el pueblo cambie su realidad. Y lo que él está tratando de hacer es evitar que el pueblo una vez más vuelva al exilio. Cuando el pueblo desobedecía a Dios, recuerden que el pacto de Dios con este pueblo era un pacto condicional. Si me obedecen, le va a ir bien. Si me desobedecen, entonces consecuencias iban a venir sobre ellos. Y él quiere evitar que el pueblo siga una vez más en esta condición espiritual deplorable en la que ellos se encuentran. Y mucho más importante, quería evitar que el pueblo sufriera la ira de Dios. Y es necesario una vez más que nosotros hagamos un paréntesis aquí en esto y que pensemos una vez más lo que el pueblo había dicho, lo que el pueblo se había comprometido en el capítulo 10. Ellos habían dicho, nosotros vamos a obedecer la ley de su Dios. Esto es luego de ellos haber escuchado la ley de su Dios, cuando se expusieron a la palabra de Dios. Y ellos dicen, nosotros hemos pecado y vamos a hacer las cosas ahora como debemos hacerla. Vamos a obedecer. Y miren aquí, solamente las voy a citar y no vamos a ver el capítulo. Más adelante ustedes lo pueden hacer en sus casas. Las cosas que ellos se comprometieron a hacer o la forma como ellos pactaron con Dios. Primero, que andarían en la ley de su Dios. Eso es en el verso 29. Todo lo que voy a mencionar ahora está en el capítulo 10, pero no lo vamos a leer. Andarían en la ley de su Dios, capítulo 10, verso 29.
que no, perdón, se mezclarían en matrimonio con los extranjeros. Escuchen una vez más cuáles son las promesas que ellos están haciendo. No vamos a obedecer la ley de Dios. No nos vamos a mezclar más con matrimonios mixtos. No realizaremos negocios el día de reposo o días santos. Los versos 32 y verso 33 se comprometieron a traer la leña para el servicio del templo. Recuerden que se hacían muchos sacrificios y tenían obviamente que tener la leña como fuente para el fuego, ¿verdad? Darían las primicias o los diezmos. Versos 35 y 36. Cumplirían con dar el diezmo para los levitas, los versos 37. Y como último, al final de este capítulo, ellos dicen, nos comprometimos a no abandonar la casa de Dios. A no abandonar la casa de Dios. Esas fueron sus promesas, esas fueron el pacto. Recuerden que fue un pacto firmado desde los líderes hasta todo aquel que tenía cierto tipo de conciencia. Firmaron y el primero en hacerlo fue Nehemías. Pero ¿qué pasó con estas promesas? ¿Qué pasó con estas promesas? Todo el pueblo se comprometió en ese momento, pero lo que nosotros encontramos ahora en el capítulo 13, 10 años más tarde, es que cada una de estas promesas el pueblo las rompió. Cada una de estas promesas el pueblo las rompió. Aquellos que una vez valoraron el servicio de su Dios, recuerdan cómo termina el capítulo 12, donde dicen que ellos estaban contentos por lo que los cantores estaban haciendo, estaban regocijados y ellos dieron y valoraron, reconocieron el servicio de estos servidores de Dios. Ahora los han olvidado. Han olvidado no solamente a los que sirven, han olvidado sus promesas, han olvidado a Dios, han olvidado sus responsabilidades. Eclesiastés capítulo 5, los versos 1 hasta el verso 7, Salomón dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para oír que para ofrecer el sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. Verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean tus palabras como pocas. Guarda tu corazón, guarda tu palabra. Verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y aquí una clave, verso 4, cuando a Dios haces promesas, ¿qué dice él? No tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque él no se complace de los insensatos. Cumple más bien tus votos, cumple tus promesas. No hagas promesas que tú no puedas cumplir. Es cierto que el pueblo cuando hizo estas promesas estaba en una situación de gozo, estaban muy emocionados. Pero muchos lo hicieron por la emoción y no necesariamente por la dedicación, o no necesariamente dedicación, sino por convicción. El pueblo lo estaban haciendo, todos los estaban haciendo y comenzaron a firmar. Ustedes han visto personas que en algún momento hay algo que se está dando, hay una fila y esa persona no tiene nada que ver con eso y va cruzando y se pone en la fila. Y después pregunta, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿Están dando algo? Ok, yo me puedo meter. Eso nos sucedió a nosotros una vez más aquí en el malecón de Santo Domingo. Andaba con un grupo, compré una pizza y yo le dije que se pusieran de 2 en 2. Y tal el grupo de 2 en 2, ¿verdad? Yo conozco quiénes son los míos. Y cuando veo dos rostros que no son ni siquiera de nosotros, y digo yo, ¿y qué pasó aquí? Ahí van dos que iban cruzando y se agarraron y se pusieron ahí. No somos tan malos, compartimos con ellos. Eso sucede y yo creo que es lo mismo que sucedió en este pueblo en ese momento. Algunos no hicieron estas promesas por convicción, así que ellos olvidaron esto. Y lo que sucede aquí en el capítulo 13, no estoy diciendo que todo el pueblo se había corrompido. Había algunos, obviamente, un remanente que se mantuvo fiel a Dios. Pero aparentemente su liderazgo era pobre, no era tan fuerte como para frenar lo que allí estaba sucediendo.
cuidado con las promesas que nosotros hacemos o las cosas que nosotros hacemos. Usualmente nosotros nos comprometemos con Dios cuando nosotros tenemos una desgracia encima de nuestras vidas. Ustedes han ido donde personas que están a punto de la muerte y comienzan a decirle, ora por mí para que Dios me sane, o dice, yo le prometo a Dios que si Dios me sana, yo le voy a servir. Y Dios en su misericordia, en su bondad, lo restaura la salud y comienzan 2 o 3 días a visitar una iglesia, pero de que se sienten bien, fuera de peligro, ¿qué sucede? Olvidan totalmente lo que ellos habían prometido. ¿Quiénes se están engañando? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras motivaciones. Dios sabía desde el primer momento de que esas promesas eran cosas que venían de la boca hacia afuera, no venían totalmente del corazón. Nehemías entonces ya está en el pueblo y a su llegada encuentra una realidad muy distinta a la que él había dejado cuando él se fue. Y una de las preguntas que él le hace al pueblo, nosotros lo vamos a ver ahora mismo, y es la siguiente: ¿por qué, dice él, por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? Por favor, lean conmigo los versos 8 en adelante. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y es aquí una de las medidas que él tomó, y más adelante vamos a ver esto, por eso no me voy a detener aquí. Él encontró esta realidad, le sacó todos los disparates que este hombre tenía en su casa, lo que era aparentemente su casa o casa de veraneo. No necesariamente era que él vivía ahí, sino que era una habitación que él tenía. Y sacó todo esto. Y dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, o recuerden las palabras que habíamos utilizado el domingo pasado, que purificaran, ¿verdad?, esta casa, este lugar, que lo limpiaran, que lo lavaran. Y hice volver allí lo que allí pertenecía. ¿Y qué eran? Los utensilios que de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Es cierto que las ofrendas no estaban ahí, porque el pueblo no la estaba dando. Pero los utensilios, lo que se utilizaba para el servicio en el templo, tampoco estaba ahí. Y era que aparentemente este hombre había sacado todo esto, le había puesto en otro lugar para organizarle esta habitación a este enemigo de Dios. Verso 9, y le dije que limpiase las cámaras, se hizo volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas que no habían sido dadas, y que los levitas, los cantores que hacían el servicio, ¿qué había pasado? Miren lo que dice, ¿qué había pasado? Habían que, no dice que se fueron, habían que huido cada uno a qué, a su heredad. Cada uno a su heredad había huido. Verso 11, y aquí nuestra pregunta. Entonces reprendí a quienes, a los oficiales, a los líderes, y él les dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Cuáles son las razones por las cuales la casa de Dios está abandonada? Y era porque el pueblo había, obviamente, sido negligente con lo que a ellos les correspondía. El sacerdote Eliasib, hemos visto que había preparado una habitación para Tobías. Los levitas habían sido descuidados, no les estaban dando las porciones que a ellos les correspondía. Ese era su pago por el trabajo que ellos hacían. Dios le había dado los diezmos, las ofrendas para ellos, específicamente para esto. Ellos habían también quebrantado el día de reposo, verso 15, más adelante lo vamos a ver, y se habían mezclado con mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, en los versos 25. Todo lo que ellos prometieron en el capítulo 10, volvieron a ¿qué? A incumplir sus promesas. Se parecen a los políticos. Todo ellos prometen en campaña, pero cuando tú vas ellos ni se acuerdan ni siquiera quién tú eres. Qué triste es esta realidad. Qué triste es esta realidad. Esto fue lo que Nehemías encontró cuando él volvió a Jerusalén. Un pueblo totalmente
espiritualmente descuidado, había descuidado a sus servidores, los que estaban ahí para que las alabanzas día y noche estuvieran en el templo al servicio, los sacrificios y ofrendas, y ellos olvidaron a estos hermanos, porque eran sus hermanos, lo habían olvidado, y dice que los levitas tuvieron que huir, y esa palabra yo creo que duele decirlo, que la persona tenga que huir porque los que son responsables de cuidar de ellos no lo hicieron. Ustedes han visto niños que han tenido que salir huyendo de sus casas porque son maltratados, porque no les proveen lo que ellos necesitan. No solamente sustento, amor, el cariño, que han tenido que irse a refugiar a otros lados. Eso ha sucedido, de hecho sucede y es triste. Y Nehemías le duele en el corazón no solamente ver lo que este sacerdote hizo, sino más bien lo que todo el pueblo, y aquí no podemos generalizar, lo que parte del pueblo, pero la gran mayoría había hecho. Se habían olvidado de su responsabilidad para con los que estaban ahí para servirles. Tal vez un día ellos fueron al templo y siénteme acá, pero no escuchamos las canciones de acciones de gracias en el tiempo de la oración. Y cada vez encuentran menos y menos y menos, y tal vez en algún momento las puertas estuvieron cerradas del templo, porque nadie estaba ahí para servir. Nadie estaba ahí para servir porque habían sido descuidados. ¿Quién trabaja de balde? Estos hombres que estaban ahí al servicio del templo tenían sus familias. Recuerden que David había organizado los turnos que a cada uno le correspondía, el tiempo, las cosas que tenían que hacer, y ellos iban a vivir obviamente de lo que el pueblo le diera, de los diezmos, las ofrendas, y el pueblo poco a poco dejó de llevar lo que a la casa de Dios pertenecía. Dios había sido fiel en proveer para ellos, pero ellos habían sido infieles en proveer para aquellos que Dios dijo que tenían que proveer. Y mientras nosotros vayamos desarrollando el mensaje, yo quiero que tú vayas pensando en nuestro contexto hoy día como iglesia. Y al final vamos a hablar acerca de las aplicaciones para nosotros hoy día. Pero yo quiero que tú escuches lo que Nehemías está diciendo, describiendo lo que él está describiendo y cómo eso nos representa a nosotros hoy día. Nehemías es un hombre que no tolera el pecado. Le duele cuando el pueblo peca, pero él no se queda de brazos cruzados. Él no se queda de brazos cruzados. Este es un hombre de convicciones firmes, un hombre que es fiel a su Dios. Le duele lo que le pasa al pueblo de su Dios, y nosotros vimos cómo él abandonó una posición de prestigio para ir a servir a su pueblo. Así que él dice, hay medidas que tenemos que tomar. Hay un problema, eso es cierto. Pero hay medidas que tienen que ser tomadas, hay reformas que tienen que ser hechas. Ustedes se han encontrado con personas que son muy buenas señalando el mal, pero nunca dando soluciones. Conocemos muchas de estas. Eso no se hace así. ¿Cómo se hace? Yo no sé. Es bueno, obviamente, que las faltas sean señaladas, pero también es bueno, como nosotros vamos a ver, que tú puedas señalar las soluciones a los problemas. La primera realidad que Nehemías encontró, el sacerdote había preparado una vez más una habitación para Tobías, el enemigo de Dios, y que él hizo, no mandó a sacar, no. Él sacó él mismo, sacó todo esos disparates que se tenía ahí, lo sacó. Y yo creo que esto es algo evidente. Yo creo que el pueblo, cuando él estaba haciendo esto, el parte del pueblo lo vio. Algo estaba sucediendo y mandó también a que purificaran este lugar, los versos 8 y 9. Ya hemos visto esto. Trajo una vez más los utensilios del templo a su lugar. Verso 9. Reprendió a los oficiales por incumplir con los levitas y los puso en sus puestos de servicio. Una vez más, los versos 10 y 11. El pueblo, entonces, versos 12 y 13, vamos a leerlo. Esto es Nehemías ya obrando, ¿verdad? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. ¿Por qué lo trajeron? Ellos lo tenían. ¿Por qué no le estaban dando? Tal vez alguno dice, bueno, como fulano no dio nada, yo tampoco voy a dar. Además, eso está cerrado ahí. ¿A quién se lo voy a dar? Excusas, tal vez. Trajeron el diezmo, verso 13.
Y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos todo lo que venía. En medio de todo este desastre que había en el pueblo, todavía habían hombres fieles, que el pueblo mismo, aún en su condición, reconocía que había hombres fieles a su Dios. Qué bueno es nosotros escuchar esto. Amonesta a los líderes del pueblo porque estaban haciendo también negocios en el día santo, en el día de reposo. Versos 15 hasta el verso 18. Verso 14, le dice Dios, acuérdate de mí en orden a esto, y no borres mis misericordias o lo que yo he hecho a favor de la casa de mi Dios y su servicio. Y en aquellos días, verso 15, vi a Judá algunos que pisaban en los lagares el día de reposo y que agarraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que tenían a Jerusalén en día de reposo, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Verso 16. También había en la ciudad tirios, extranjeros, que traían pescado y toda mercancía y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Verso 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? No hicieron esto o no hicieron así. Y él aquí recuerda la historia. No necesariamente la historia muy reciente, porque habla acerca de unos 70 años. No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y nosotros andaréis o añadiréis ira sobre Israel, profanando el día de reposo. No solamente faltaron al unirse con los extranjeros, faltaron en cumplir con proveer para los levitas. Ahora ellos deshonraron el día de reposo, el día que Dios dijo que ellos no debían trabajar, sino más bien descansar. Y esto lo habían también ellos deshonrado. Pero algo que él hizo interesante, los amonestó, y varias veces él utiliza esta palabra. Pero para tomar una medida es necesario, obviamente, hacer ciertas cosas. ¿Qué él hizo? Verso 19. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ¿qué él hizo? Les dije que cerraran, ¿qué? Las puertas. No van a entrar, no van a salir. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados. Bien interesante, él no puso a los levitas que eran o los porteros, sino más bien puso a algunos de los criados de él. Recuerden que él era un oficial y tenía sirvientes. Y puso a algunos de sus guardias para este trabajo, y los puso en las puertas para que el día de reposo que no introdujeran carga alguna. Y yo creo que él tomó esta decisión porque fácilmente ponían a uno de los que podían estar quebrantando esta ley y le decían: déjame entrar, tú sabes que tú también estás mal igual que yo, o lo sobornarían. Razones muchísimas podrían haber, pero él tomó la decisión de poner a uno de sus oficiales, uno de sus servidores, para impedir que el pueblo entrara. ¿Qué más sucedió? Amonestó a los extranjeros y los amenazó si continuaban viniendo el día sábado. Los extranjeros venían para hacer negocios. Ellos sabían, el pueblo, que no debían hacer los negocios en esos días. Verso 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces. O sea, lo que está diciendo es que fueron una semana y encontraron las puertas cerradas. Fueron la siguiente semana y las puertas estaban cerradas. No podían hacer negocios. Y se quedaron 2 veces, 1 o 2 veces en los negociantes. Y los que vendían toda especie de mercancía, verso 21, y los amonesté y les dije, y miren aquí el hombre, si verdaderamente este era un hombre de coraje, un hombre de valor.
¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Y él dice, si lo hacéis otra vez, os echaré de mano. O sea, lo voy a meter preso. Hay otra versión que dice, lo hizo un poquito más drástico. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Verso 21 en la Nueva Versión Internacional. Y les advertí, dice él, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, una vez más que los apresaré. Ellos saben que él tiene autoridad. Así que sucedió, no van a volver. El pueblo no puede salir, las puertas están cerradas, los comerciantes no van a vender nada, ya han ido varias veces y no han podido hacer nada. Primero porque no le están comprando, segundo porque ya han sido advertidos o amenazados de que si lo hacen van a tener ciertos problemas. Reprendió también y maldijo, versos 25 al verso 29, a los que se aliaron con extranjeros. Miren aquí las razones, una vez más, de por qué el pueblo no debía ligarse. Verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos, ¿qué sucede? Dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de ¿quién? De Asdod. Por eso recuerden que lo que estamos viendo aquí no fue algo que sucedió un año, 2 días, 3 días, fueron varios años. Está hablando ya de niños que saben hablar, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada uno de estos pueblos que anteriormente él mencionó, verso 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Él fue un hombre, en este momento yo creo que él controlado hasta cierto punto, se airó y agredió a algunos. Tal vez una ira santa. Verso 26. No pecó por esto Salomón, dice él, citando una vez más la historia, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él, ¿qué sucedió? Hicieron pecar, ¿quiénes? Las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra Dios tomando mujeres extranjeras, dice él. Y uno de los hijos, escuchen bien, verso 28, y uno de los hijos de Jodaías, hijo del sumo sacerdote, ¿quién? Eliasib, era yerno de ¿quién? De Sanbalat. Uno de los hijos de él estaba ligado a una mujer, ¿verdad? De Tobías, y entonces aquí aparece Sanbalat, que es yerno de él mismo. Por tanto que lo ahuyenté de mí, y él dice, acuérdate de mí, su oración, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Y qué él hizo? Verso 30, tomó una medida, los limpié, pues los purificó de todo extranjero y puse de los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña, a los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Son reformas, cambios que él tuvo que hacer, fruto de lo que él había encontrado en este pueblo. Pero la pregunta que yo creo que tenemos todos que hacernos es la siguiente. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitamos el día de hoy como Nehemías? ¿Cuántos hombres y mujeres necesitamos como este hombre Nehemías? Un siervo que está comprometido con su Dios, comprometido con su obra. Hombres y mujeres que le duele el pecado del pueblo, hombres y mujeres que sean valientes para enfrentar al transgresor, hombres y mujeres que no solo vean la falta, sino también que provean la solución, que eviten el chisme y que busquen la restauración del hermano.
Ese tipo de hombres que Dios está buscando. Ese tipo de siervos es que Dios necesita en su iglesia. Una vez más, ¿dónde están los Nehemías el día de hoy? ¿Dónde están los fieles de Dios? ¿Dónde están aquellos que mantienen su palabra, mantienen sus promesas? Lo interesante es que nosotros encontramos aquí es que Nehemías vio el mal. Y Nehemías, es cierto que los amonestó. No dice que los juzgó, él los amonestó porque él quería restaurar a sus hermanos. Y nosotros hoy día, cuando vemos un hermano que ha infringido tal vez la ley de Dios o no anda como debería hacerlo y dice que es hermano, somos más motivados a chismear que a buscar la restauración. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice que si alguno es sorprendido en pecado, ¿qué debemos nosotros hacer? Dice, debemos de restaurarlo. ¿Cómo? Con mansedumbre. Dice el texto, vamos a leer los versos 1 y 2. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo también seas tentado, verso 2. Y dice que sobrellevad los unos a los otros las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Tal vez lo que un hermano necesita, no, tal vez no, es así. No es que tú lo juzgues, es que tú lo ayudes. Ayúdalo a llevar su carga. Ayuda al hermano, no lo juzgues, no chismes. No tomes esa situación para tú darle rienda suelta a tus emociones o a tu lengua, versos 9 y 10. Y dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué pasa si Nehemías hubiese cansado de hacer el bien? Él llega a Jerusalén, encuentra la realidad distinta a lo que él había encontrado. Dice, yo me voy para donde yo estaba bien allá. A ellos que, ¿verdad? Se lo lleve San Quepalo, quien sea. Ellos son los que van a sufrir. Pero él dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10. Así que cada uno, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de amonestar. No nos cansemos de amonestar, de corregir al que anda torcido. Porque tú no sabes cuándo Dios va a obrar en los corazones. Quiera Dios y nos escuche y un problema pueda solucionarse en cuestión de horas. Pero tal vez es cuestión de años. Dios es que sabe. Nuestra responsabilidad es amonestar. Y lo interesante y me gusta mucho como este texto lo dice. Hermanos, no dice pastores. Porque a veces cargan a los pastores con 1001 situaciones que tú, si eres espiritual, como dice el texto, lo puedes resolver. Hermanos, es tu hermano el que está en la situación, entonces que busca la restauración. Busca la restauración. Debemos hablar la verdad, pero en amor. Hablar la verdad, pero en amor. Y yo creo que este hombre Nehemías así lo hizo. ¿Cuáles principios o aplicaciones nosotros podemos aprender? Y con esto vamos a finalizar en la mañana de hoy. Aplicaciones para nosotros hoy día. Y algo que me pasó cuando Nehemías estaba en el templo, que encontró que el templo había sido profanado, él sacó todas las cosas. Similar a lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando encontró a los mercaderes haciendo cosas que no debían dentro del templo. Lo sacó a todos. Limpió el templo. Pero principios, aplicaciones para nosotros hoy día. Y hay algo claro que todos nosotros podemos aprender acerca de este hombre. Y es que el amor de Dios, el amor a su obra, debe llevarnos a nosotros a actuar. Una vez más, pensando en Gálatas 6, si hay una situación, el amor debe llevarte a ti a actuar, no a chismear. Debe llevarte a ti a buscar la solución, a acercarte al hermano para solucionar este conflicto. No podemos nosotros ser indiferentes o hacernos de la vista gorda de lo que está sucediendo.
Ustedes, la mayoría, viven en el pueblo. Yo también, pero yo vivo más de este lado. Es muy probable que ustedes vean a sus hermanos haciendo la vida normal, como cada uno de nosotros, y tal vez tú has visto que alguno no anda caminando bien. Yo no me doy cuenta porque yo no vivo por ahí. Pero si tú lo ves, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Restaura al hermano. No seas indiferente. La obra de Dios es cierto que es manchada cuando algunos tienen un mal testimonio. El testimonio de nuestro Señor es manchado cuando algunos que dicen ser creyentes andan como no deben andar. Pero no seas indiferentes a estas situaciones. Si Nehemías hubiese sido indiferente a lo que había pasado en Jerusalén, los muros todavía hoy día estuvieran destruidos. Pero no fue así. Un hombre comprometido con Dios, un hombre que amaba la obra de Dios. Cuidado con prepararle una habitación al enemigo en el lugar que a Dios le corresponde. Eso fue lo que hizo el sacerdote. Las cosas de Dios las sacó para entrar al enemigo. Yo creo que eso puede aplicarse a nosotros hoy día en diferentes contextos. Vestimenta, la jerga o la forma de nosotros hablar, la forma de nosotros conducirnos, aún la misma forma de nosotros vivir. Pon tú la forma, porque tú conoces cuál es tu situación. Tal vez tú le has preparado una habitación al enemigo en el lugar que le corresponde a Dios. Y Nehemías, entonces, cuando encontró esta realidad, ¿qué él hizo? Sacó lo que no pertenece en el lugar de Dios y trajo a Dios a su lugar. Cuidado con prepararle una habitación al enemigo en el lugar que le corresponde a Dios. Cuidado con querer congraciarte con el mundo en diferentes formas. Cuidado con querer congraciarte con el mundo y aún así seguir viviendo como que todo está bien. Este hombre que hizo esto era un sacerdote, un líder espiritual, un guía espiritual, y miren lo que él hizo. Los líderes no están exentos de caer o de fallar. Y nosotros lo decimos una y otra vez desde aquí. Yo no soy perfecto. Y si ustedes ven que yo hago algo que no es correcto, ustedes tienen la responsabilidad de llamarme la atención. Todos. Y aunque usted no sea creyente, si usted me ve haciendo algo, me puede llamar también la atención. El pecado debe causar dolor en nosotros y no indiferencia. Es lo que causó en Nehemías. Le causó dolor, no indiferencia. Cuídate de no descuidar una vez más la casa de Dios. Todo esto que nosotros hemos visto en el capítulo 13 se puede resumir en una sola frase. El pueblo había descuidado la casa de Dios. Y este pudo haber sido el título del mensaje, pero no es el título del mensaje, sino más bien son las reformas de Nehemías. Cuídate de no descuidar la casa de Dios. Y mis hermanos, y yo lo dije el domingo pasado y vuelvo y lo repito una vez más, Dios es fiel. Él provee para nosotros. Él ha prometido que Él va a proveer todo cuando nosotros necesitamos, no todo lo que nosotros queramos, todo lo que nosotros necesitamos. Y Él ha sido fiel en proveer para nosotros. La pregunta es más la siguiente: ¿estás tú cumpliendo con tu responsabilidad? Tú le pides a Dios que te dé un empleo. Dios responde y te da el empleo. Dios te dice que tú debes diezmar, ofrendar, lo que tú quieras, que debes dar. Pero en el momento de hacerlo, entonces tú crees que tú eres el dueño del oro y la plata. Dios te ha dicho, toma el 90 y dame el 10. Y tú dices, no, yo me voy a quedar con el 100%. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? La casa de Dios está siendo descuidada. Cuando nosotros no cumplimos con nuestros deberes, el servicio y la obra de Dios se ve afectada. El servicio en el templo cesó por falta de los obreros. ¿Y por qué no había obreros? Porque ellos ellos tuvieron que huir para poder sobrevivir. Sentados
y cuando digo sentados, no era que no estaban trabajando, pero estaban esperando que el pueblo cumpliera con su responsabilidad y el pueblo no lo hizo. Y yo creo que ellos no huyeron la primera vez, sino que se quedaron un tiempo tal vez a ver si las cosas cambiaban. Pero cuando la realidad apretó, recuerden, el lugar donde se depositaban los tesoros, las ofrendas y los diezmos, estaba totalmente vacía. Cuando ellos vieron esto, entonces, ¿qué? Y ellos no tenían nada a su alrededor de qué subsistir. ¿Qué tuvieron que hacer? Huir. Huir. Cuando el pueblo de Dios es infiel, a veces la única opción que se le da al líder es esto. Los servidores del templo tuvieron que regresar a su heredad porque ellos habían sido descuidados. Ese fervor que nosotros vimos en el capítulo 12, que el pueblo estaba contento con el servicio que los cantores estaban haciendo y que fueron movidos, ¿verdad?, a generosidad, a ofrendar y a diezmar, se les había ido. Un asunto de emoción. Y nosotros no estamos buscando emoción. Dios no está buscando emociones. Dios está buscando personas de convicciones, personas que sean obedientes a Él. Ellos ciertamente querían servir. ¿Y cómo sabemos? Cuando Nehemías regresó y ellos dijeron, bueno, ahora las cosas se van a poner en orden. Él los llamó. Ellos volvieron porque ellos sintieron que había una seguridad para ellos. Las cosas volverían a su lugar. De hecho, fue así. El pueblo una vez más volvió a diezmar, volvió a dar las ofrendas. Y no era que no tenían, porque Dios había sido fiel para con ellos. El pueblo no lo estaba haciendo, era porque no quería. Ellos ciertamente querían servir a su Dios, estaban trabajando para su Dios, pero el pueblo fue infiel. Y lo que el pueblo estaba haciendo era más bien, era robarle a Dios los diezmos y las ofrendas que le pertenecían a sus servidores, aquellos que estaban al servicio del templo. El servicio, la adoración a Dios cesó porque el pueblo